Bueno, abordamos este cuarto estudio. Antes de ir a los resultados, 4 conceptos, porque siempre son muy importantes qué conceptos hay detrás de las palabras, ¿no? Hablamos de transformación digital, por lo tanto, del impacto de la tecnología en proyectos que tienen que mejorar la experiencia del cliente, la excelencia operacional o la transformación de los modelos de negocio. Y esto sí o sí a través de las personas, de la cultura de la organización y a través del dato, ¿vale? Por lo tanto, la mayor parte, no todos, por desgracia, pero sí que la mayor parte de los procesos de transformación digital, que significan ser compañías de una transformación holística en la que intentamos conseguir situar al cliente y a las personas en el centro. En el caso de ser Data Driven, además, es una reorientación holística de toda la organización para gestionar, visualizar y decidir en base a datos, de todos los datos, de negocio, de la industria, del producto, del cliente, del empleado, y finalmente para conseguir insights, ¿no? Y esto empoderando a los equipos para usarlos, ¿no? Al final, evidentemente, lo que estamos intentando no es explicar ya qué pasó, sino cómo influir en el futuro, cómo influir para que pase, ¿no? Y en el fondo a mí me gusta esta imagen, ¿no? Porque cuando hacemos una transformación a una organización con una cultura data-driven, es como esta ciudad, ¿no? Tenemos casas, tenemos datos dispersos y los intentamos ordenar, ¿no? Al final, una organización que tiene una cultura orientada a datos, tiene muchísimos beneficios, muchísimos. Evidentemente, como decíamos, la mejora de la toma de decisiones es una mejor, tomamos decisiones mejor cuando las tomamos en base a datos. Se crea además una responsabilidad y la transparencia del dato permite optimizar recursos, permite identificar patrones, tendencias, incluso como os decía, aplicando ya la inteligencia artificial, impactar en lo que pueda pasar. Y sobre todo, habilita nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de ingresos e incluso la personalización de esos servicios y de esos negocios. ¿Ok? Hasta aquí son las palabras. Con esos conceptos, porque es súper importante que estemos de acuerdo cuando a veces las palabras se ponen de moda y lo importante que es qué hay detrás de esas palabras, cuáles son los conceptos reales que impactan en la industria, ¿no? Por eso elaboramos este estudio. Este estudio está hecho en base a nuestra experiencia, es un modelo propio de INCIPI. Después, por cierto, cumplimos 15 años. El 1 de junio cumplimos 15 años de que la creación de INCIPI y además mañana es mi cumpleaños. Imaginar, estamos de felicitaciones y celebrando, entre otras cosas, estos modelos, ¿no? La experiencia nos ha llevado a trabajar un modelo que está basado en 9 variables, pero que sobre todo trabaja en cómo para finalmente obtener insights y finalmente tener datos que impacten con valor en el negocio, hay que trabajar muchos temas. Todas las variables, 3 indicadores alrededor de la cultura, alrededor de la gestión del dato y finalmente cómo conseguimos impactar en el negocio. Y esas variables, que es una síntesis, este estudio lo hacemos con poquitas variables, las más importantes cuando abordamos una transformación cultural data-driven o una transformación data-driven en las organizaciones de nuestros clientes. Esto se declina en muchos más indicadores, ¿no? Bien, resultados. Es fatal todavía, como en la era de la inteligencia artificial, que ahora veréis los datos, seguimos ahí. Bueno, voy a ser positiva, aprobado, casi aprobado, ¿no? Y si vemos finalmente por qué realmente no avanzamos, ¿no? Estamos en un 4,9, pero es que estamos planos en relación a los últimos años, no avanzamos. Empezamos el primer estudio hace 4 años con un 4,8 y estamos ahí el 4,9. Mira, fijaros, la peor nota la tiene el performance data, es decir, datos que realmente pueden impactar el negocio. A la mejor nota tenemos una buena arquitectura de datos, puede haber una buena arquitectura de datos, incluso podemos tener skills preparados y a los equipos preparados, incluso podemos entender el contexto, podemos tener una data unit centralizada. Ahora veremos todos estos elementos en que se trasladan, pero todavía no sabemos realmente obtener los datos de valor, ¿no? Y esto realmente, vuelvo a insistir, en un momento de inteligencia artificial es un tema preocupante y por eso os vamos a intentar dar las claves esta mañana aquí, ¿no? Fijaros, sigue creciendo el número de empresas en España que afirman haber puesto en marcha un plan
estratégico que dentro existe una transformación data-driven. Esto ya es el primer paso, porque no todas las compañías, la mitad, un poquito más de la mitad, el 55 lo tienen. El resto, si para ti la transformación data-driven no está en tu plan estratégico, no lo vamos a hacer, ¿no? Como las compañías que hoy vais a hablar, ¿no? Fijaros, todavía un 24% no tiene una infraestructura que permite integrar todos los datos. De hecho, con muchísimos clientes, como hemos tenido varias veces Chupa Chups, ¿no? Sabéis que es con un cliente que recurrentemente llevamos trabajando muchos años en centralizar y cómo por un lado se trabaja todo lo que es la extracción, la transformación de los datos y por otro la visualización y la obtención de los insights, ¿no? Pero hay temas importantes que tienen que ver con el gobierno del dato, ¿no? Finalmente, en esa cadena de valor, para dar realmente valor, sabemos cosas, sabemos que los datos tienen que estar en una unidad, en el Chief Digital Officer o la Data Unit centralizada, que después tenemos que descentralizar en todas las áreas y en toda la organización para que se pueda analizar esos datos y se obtengan valor, ¿no? Y cuando aplicamos Machine Learning, por ejemplo, principalmente lo hacemos para la optimización de costes y cada vez más para la optimización de ingresos, ¿no? Curiosamente, todavía, y mira que llevamos tiempo con la visualización de datos, todavía hay un tercio que no están utilizando, ¿no? Y más allá de las herramientas, lo importante de nuevo es esa cultura y a veces también en qué estamos visualizando. Nos estamos encontrando por la experiencia que avanzamos bien en lo que son los dashboards y el reporting, pero no estamos visualizando, no estamos automatizando, no estamos focalizando en aquellos datos de las áreas de negocio que aportan valor. De hecho, esto lo demuestra este gráfico, ¿no? Al final, evidentemente, el área de finanzas utiliza datos, pero normalmente eso es para el reporting, no para la toma de decisiones, que las áreas de negocio, las áreas de marketing, fijaros, recursos humanos, el último de la fila, ¿no? Solo un 14% de las áreas de recursos humanos utilizan datos, imaginaros, ¿no? Por lo tanto, bueno, por eso ese reto, ¿no? ¿Por qué realmente nos cuesta avanzar? De hecho, en el estudio sale que el 93% de los directivos que han hecho la respuesta de este estudio dice que es una clara área de mejora, ¿no? Y solo un 30% ha dicho que realmente tienen la cultura del dato desplegada en toda la organización, ¿no? Por tanto, evidentemente hay una clave que es el data governance y es la clave para extender después a que toda la organización tenga esa cultura y esa visión de gestionar con datos todas sus decisiones y hay un habilitador que es una data unit o una unidad de datos realmente centralizada. Trabajamos con muchos clientes y este es uno de ellos. Ahí tenemos incluso empresas que toda su organización tiene muy claro trabajar con KPIs y buenos reportings, pero a la hora realmente de actuar todavía sigue costando. Y aún más lejos, la automatización de procesos, sobre todo de datos. ¿Cuántos procesos automatizados repetitivos tenemos? Y solo un 4% tienen una unidad que se dedica a ayudar a identificar y automatizar y un 33% ni están utilizando la automatización de procesos, ¿no? Y con estos datos llega la inteligencia artificial que hemos preguntado en este estudio, ¿no? Si todavía no avanzamos, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial? Pues se ha adelantado y resulta que el 64% de las empresas dice que han incorporado una hoja de ruta de inteligencia artificial dentro de su transformación digital. En eso estamos, es cierto, estamos trabajando con muchísimos clientes a identificar ese roadmap de inteligencia artificial dentro, un 18% se incorpora a la generativa. Estamos trabajando con muchísimos y de hecho ahora estamos absolutamente concentrados todo el equipo y estamos incrementando el número de consultores porque incrementa el número de clientes que nos piden ayúdenos a identificar, a desplegar ese plan de inteligencia artificial, ¿no? Hemos preguntado datos, todavía ese plan donde se está incorporando además la generativa, estamos desplegándolo con pilotos, ¿no? No se está desplegando a nivel de toda la organización. Estamos aprendiendo, es que esto acaba de llegar hace poquito tiempo, donde tenemos que enseñar a la organización, a los comités ejecutivos, qué significa, qué es de nuevo el concepto de la IA generativa y cómo puede impactar en toda la empresa. Y con eso desplegamos pilotos. Estamos muy centrados en muchísimos clientes ahí. Por un ámbito
estamos desplegando lo que es la inteligencia, los chats de IA generativa como el nuevo asistente virtual en toda la empresa. Tenemos unos datos que se hicieron enero-abril. Esto ha cambiado. En ese momento el 28% estaba concentrado en desplegar GPT, pero llegó Copilot para Microsoft 365 y esto lo está cambiando. Es mucho más, estoy convencida, es que cada mes está cambiando, estamos desbordados en estos momentos, y desbordados, no, encantados, de desplegar Copilot en las compañías porque es el nuevo asistente virtual. Además, en marketing sabemos que clarísimamente hay una oportunidad. Tanto estamos formando departamentos enteros como estamos esta campaña que hemos hecho para Chupa Chups totalmente hecha con inteligencia artificial generativa, ¿no? Por lo tanto, impacto absolutamente en resultados y costes. ¿Cómo se aplica esta generativa? Pues en toda la experiencia del cliente y del empleado, impactando en la guía conversacional, ¿no? Impactando en esos conceptos de avatares que las redes de venta estamos utilizando y evidentemente está impactando ya en las predicciones de marketing, porque todas las herramientas y plataformas de marketing en general, de customer centric, están utilizando machine learning, ¿no? Fijaros ese avance, solo en 4 meses. Mira, preguntamos en septiembre si se ha incorporado la palanca de IA en la hoja de ruta de transformación digital, nos dijeron un 10% sí, y en abril un 64%. Veloz, pero todavía estamos incorporando la IA y todavía estamos suspendidos o casi aprobados en esos elementos, en esas variables de ser data-driven. De hecho, solo un 10% son compañías que realmente se consideran globalmente data-driven o están avanzadas, y tenemos todavía un 61% de las compañías que están en sus inicios. ¿Vale? Nada más. Gracias a todo el equipo de INCIPI que nos han ayudado como me encantan los datos, lo sabéis, y dirijo este estudio, pero no lo hago sola, detrás de un equipo enorme que nos ayuda a hacerlo, como todos los clientes que estáis participando. Gracias a los que habéis participado, los que todavía no, en la web podéis hacer una autoevaluación de cómo estáis en ese nivel de madurez data-driven y de inteligencia artificial y, por tanto, podéis participar.